Hola, respetables estudiantes de la Universidad José Vasconcelos. Sean bienvenidos a esta nueva cápsula donde abordaremos todo lo relativo a el tema central desarrollo organizacional y autoridad. En videos pasados hemos verificado que el desarrollo organizacional o la palabra desarrollo dice que es cuando nosotros, ya sea individual o colectivamente, tratamos de mejorar continuamente, ¿sale? Estamos evolucionando continuamente. Y organización lo vamos a entender como este constructo social. Entonces, el desarrollo organizacional, volvemos a repetir, es el crecimiento y la evolución de este grupo establecido, ya sea por afinidad, es decir, informalmente o formalmente a través de una estructura, ¿sale? Cuando tenemos organizaciones formales, por ejemplo, a las que nosotros pertenecemos, como es la escuela o el trabajo, por ejemplo, vamos a ver que es importante que exista un apartado de dirección. Desde el punto de vista de la administración, la dirección entonces va a ser aquella parte donde se van a ejecutar las actividades, pero a través de actividades y tareas designadas. Para eso entonces necesitamos una variable súper importante que se llama autoridad. ¿Y qué es la autoridad? Es el reconocimiento y nombramiento de una persona a través de llevar a cabo las actividades de responsabilidad y de compromiso hacia con sus colaboradores. Por lo tanto, la autoridad efectivamente va a ser la persona que guía o que dirija con un poder reconocido, que quiere decir que está legítimamente establecido ante la organización, ¿sale? Muchas veces podríamos decir que no siempre la autoridad va a tener tintes de liderazgo, pero que los puede ir generando a través del tiempo, ¿sale? Y no siempre un líder va a tener la autoridad o el poder reconocido, ¿de acuerdo? Pero entonces la autoridad es este poder reconocido que tenemos dentro de una organización y que se dictamina a través de algo que es el organigrama, que es esta estructura donde nosotros tenemos cuestiones muy importantes visualmente hablando, que son jerarquías. La autoridad entonces me delimita jerarquías, quienes están en unos niveles de responsabilidad mayor y quienes serán subordinados, para también así establecer la comunicación y por lo tanto también cuáles son las atribuciones y las funciones de cada uno de los integrantes de la organización. Asimismo, vamos a reconocer que en la organización existe algo llamado staff, ¿sale? ¿Y qué es esto? Son los elementos de apoyo que traen consigo conocimientos especializados que hacen crecer a la organización y que si hablamos desde el punto de vista de la organización como tal, vamos a tener elementos humanos fijos, es decir, personas que están recurrentemente en la organización, los llamemos trabajadores, colaboradores y demás. Pero hay personas que por las actividades extraordinarias que se puedan situar o que son de manera eventual, podemos traer con nosotros y hace que entonces traiga una plusvalía a la organización, es decir, traiga un apartado que nos ayude a tener un respiro, que nos ayude a tener un apoyo o que nos ayude a tener ese desarrollo, esa mejora, porque podríamos tener a un evaluador, a un capacitador, ¿sale? Entonces, eso es el staff. Y el staff organizacional, entonces, es como ciertos especialistas llegan a los grupos en los cuales están divididas las actividades de la empresa para poder crecer todavía más. Ahora bien, hablábamos anteriormente de la autoridad, ¿sale? Y nos dice que en la autoridad, gracias a la estructura que se establece en una organización, vamos a tener relaciones de autoridad, ¿sale? La autoridad también la vamos a entender como sinónimo de responsabilidad. Y en un organigrama como el que vemos aquí, tenemos áreas y niveles de responsabilidad. Las áreas tienen que ver directamente con las actividades, por decirlo así, departamentales. El área de producción, el área de mercadotecnia, el área de contraloría, el área, etcétera, etcétera, etcétera. Es por especialidades. Ese es un área de responsabilidad. Los niveles de responsabilidad serán los que por autoridad vamos a tener, la jerarquía, ¿sale? Es cuando hablamos ya entonces de autoridad, quién es el superior y quién es el subordinado.
hacia quién responde la organización y quiénes están en la línea operativa, quiénes están en la línea táctica y quiénes están en la línea estratégica. Recordemos que la organización la vamos a ver desde el punto de vista piramidal, dividida en 3 secciones. En la sección de la base está el nivel operativo, que son todas las personas que llevan a cabo las tareas, ¿sale? En el nivel táctico está la supervisión de los operativos y como su nombre lo indica, deben de tener el tacto para manejar al nivel operativo. ¿Y qué es lo que manejan? Lo que el nivel estratégico que está en la cúspide necesita realizar o dictamina que se tiene que realizar. Entonces, el nivel táctico es el enlace entre el estratégico y el operativo. El estratégico, como su nombre lo indica, crea y planea todas las estructuras que harán desarrollar a la organización. ¿Sale? Entonces, las relaciones de autoridad se dan en ese sentido. Por lo tanto, podemos decir que puede existir trabajo eficaz del staff, de tal manera que el staff va a llevar a cabo las actividades que se le planteen. Ahora bien, nos dice el desarrollo organizacional, no basta con que seas eficaz, necesita ser eficiente. ¿Esto qué quiere decir? La eficacia me dice, eres una persona eficaz cuando te pones una meta y la cumples, ¿sale? Te ponen una meta, te designan una tarea, te designan una actividad y la cumples, pero te vuelves eficiente y eso aumenta todas tus destrezas porque no solamente lo cumples, sino que lo haces con calidad, lo haces en el menor tiempo posible, lo haces con la utilización de los menores recursos posibles y lo haces bien y a la primera. Entonces, el trabajo eficaz del staff me dice, primer punto, todas estas personas que me ayudan a especializarme me hacen que pueda lograr mis metas, pero yo, para poderme desarrollar, no solamente tengo que ser eficaz, tengo que ser eficiente. Así entonces, la autoridad se va a ir delegando en relación a lo que hablábamos hace un momentito aquí, con las áreas y niveles de responsabilidad. Habrá por cada sección de especialidad una supervisión que ayudará a coordinar todas las actividades en tareas. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos lo genérico, que es la actividad, y la tarea, que es lo particular. Ejemplo, necesitamos tener un espacio limpio, esa es la actividad. Las tareas son sacudir, barrer, trapear, limpiar, lavar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, la delegación de la autoridad me dice, debemos de reconocer esas áreas, esos niveles de responsabilidad. Necesitamos que el staff contribuya a que seamos eficientes y eficaces. Eficaces, eso es lo básico, pero sobre todo que nos vayamos a la eficiencia, ¿de acuerdo? Para que entonces podamos tener una estructura bien determinada, donde partimos de un organigrama, que es la parte visual de la estructura de la responsabilidad desde el punto de vista de áreas y niveles, los puestos, es decir, los espacios que el individuo ocupa y cuáles son las funciones y las atribuciones de los mismos. Por lo tanto, veremos que en el nivel táctico y en el nivel estratégico tendremos tintes de liderazgo y también tendremos que verificar desde el punto de vista operativo también un agente de liderazgo, porque acuérdense que les decía hace un momento, pueden haber líderes sin autoridad, efectivamente, pero la importancia del liderazgo es el movimiento de las masas de forma positiva, para que así podamos comprender entonces a la organización. Y cuando nosotros comprendemos a nuestra organización, sabemos quiénes son y hacia dónde los podemos dirigir. Haremos entonces su análisis FODA, es decir, sus fortalezas, sus oportunidades, sus amenazas y sus debilidades. Y entonces ahí veremos qué estoy haciendo bien para continuarlo y cuáles son mis oportunidades de mejora para, como su nombre lo indica, mejorarlas. Bueno, espero que la información haya sido de su utilidad. Ya saben que cualquier cosa estoy para servirles y bueno, nos vemos hasta